Sean ustedes bienvenidos al segundo episodio de Terror Extremo en la Morgue. Acompáñenme a recorrer estos solitarios y fríos pasillos nocturnos del terror y permítanme narrarles este puñado de historias reales. También me gustaría que dejen sus anécdotas paranormales en el correo del canal. Y por último, decirles que para una mejor experiencia les recomiendo escuchar estos relatos en la noche, con auriculares y con la luz apagada. Hace 5 años recibimos el cuerpo de un hombre que se dedicaba a ser payaso en fiestas infantiles. El hombre había sido asesinado por un grupo de personas quienes descubrieron que el sujeto abusaba de niños en su casa. Él se dirigía a una fiesta infantil. Recuerdo que el cuerpo de este sujeto lucía horriblemente perturbador, ya que aún llevaba su traje puesto, el cual estaba completamente roto y manchado de sangre. También llevaba un maquillaje en su rostro, aunque este estaba corrido e igualmente mezclado con sangre. Sus ojos estaban abiertos y tenían una expresión de profundo dolor. La simple experiencia de verlo fue bastante extraña, pero más extraño aún fue lo que comenzó a ocurrir a partir de aquel día, ya que muchos de mis compañeros aseguran que durante la noche pueden escucharse macabras risas que se transforman en llanto y después en gritos de dolor. Un payaso arrastrándose por el suelo entre los pasillos de la morgue. En lo personal nunca me había tocado ver algo tan raro, al menos hasta una noche cuando mi esposa y mi hijo de 3 años vinieron por mí al trabajo. Y cuando salí, vi que mi hijo estaba llorando sin razón. Él gritaba bastante fuerte, así que le pregunté a mi esposa qué era lo que estaba pasando. Y ella me respondió que el niño estaba llorando porque decía ver a un payaso al fondo del pasillo. Se me heló la sangre cuando escuché a mi hijo decirme: «Papá, el payaso quiere que me vaya con él». Desde ese día no dejo que mi familia venga por mí al trabajo nunca más. Antes de dedicarme a trabajar de manera independiente, trabajé como auxiliar contable en una compañía de abarrotes. Durante ese tiempo conocí a mi esposo, con el cual tengo un hijo. Jamás me imaginé encontrar a mi pareja gracias a mi profesión. Mi labor era de oficina y socializar no es una virtud mía. Es muy extraño que un auxiliar contable termine casado con un médico forense. Pero en mi país, ser amigo de un contador o tener un familiar contador puede ser la salvación de muchos a la hora de estar en buenos términos con el fisco. Así fue que un día, una amiga de la universidad me comentó que tenía mucho pedido y no alcanzaba a hacerle la declaración de renta a un cliente. Cuando me comentó la labor, la verdad me pareció una tarea muy fácil, puesto que no había mucho que hacer y así lo conocí. La primera vez que lo vi no me agradó mucho. Había un olor muy particular en él. No es por asuntos de aseo, por supuesto que no. Él es muy impecable, pero su trabajo creo que no ayuda mucho. Además, ese día él acababa de salir de su oficina, aunque siempre me dijo que era porque mi olfato es muy agudo, y puede que sí, pero con el paso del tiempo y su insistencia pude conocerlo mejor. Debo admitir que su profesión al principio me pareció bastante particular, por no decir extraña. Es un hombre con un gran sentido del humor, aunque a veces debo admitir que hay bromas que no soporto. A pesar de eso, intento no quedarme atrás y le he jugado una que otra broma pesada, como a él le gustan. Pero no todos los momentos han sido risas y bromas. Generalmente quienes trabajan en el área forense tienen muchas historias interesantes que contar, con todo el respeto que la muerte y el más allá merecen. Y yo, viviendo tantos años con un forense en la casa, conozco varias de ellas, pero ninguna como la que en carne propia viví hace algunos años. Mi hijo tenía apenas 5 añitos. En esa época yo trabajaba a medio tiempo. En las tardes iba por el niño al jardín y pasábamos el resto del día en casa hasta que mi esposo llegaba. Un día después de ir por mi pequeño, noté que no traía las llaves de la casa. Intenté contactar con mi esposo, pero no pude comunicarme con él. Supuse que estaba en medio de un procedimiento y no tenía el celular a la mano, así que no tuve más remedio que ir a buscarlo al trabajo para pedirle las llaves. Cuando llegamos fuimos hasta la zona cercana al cuarto frío. Es en donde él realiza las autopsias.
Golpeé y uno de sus colegas salió. Le comenté rápidamente que necesitaba a mi esposo. Le esperamos unos momentos en el corredor hasta que salió y pudimos solucionar el problema de las llaves. En todo eso no tardamos más de 15 minutos y pude irme a casa con mi hijo, quien estuvo todo el tiempo conmigo. Esa misma noche noté que mi pequeño tenía un olor particular, como a césped, pero pensé que podía ser causado por haber estado jugando con sus compañeros de clase en el patio, así que no le di mucha importancia. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero de pronto mi hijo empezó a contarme sobre un nuevo amigo. Se llamaba Pepe. Decía que le gustaba mucho contar chistes. En un principio pensé que estaba hablando de un niño del jardín, así que no me pareció raro. Pero una tarde empecé a darme cuenta que el niño se reía y hablaba con alguien que no estaba allí, como si se contaran bromas. Le pregunté a qué estaba jugando, entonces me contestó que jugaba con Pepe. Traté de preguntarle dónde estaba su amigo, y él me señalaba un lugar vacío en el suelo junto a él y sus juguetes. Le pregunté si Pepe salía en alguno de los programas que a él le gustaba ver, pues pensé que era un personaje de alguna caricatura, pero me dijo que no. Me pareció un poco curioso que tuviera un amigo imaginario, pues eso fue lo que pensé que era el nuevo amigo de mi hijo. Pero a medida que pasaban los días, este ser invisible parecía estar cada vez más presente en nuestro hogar. Cuando encontraba juguetes regados por la casa, mi hijo se excusaba diciendo que había sido Pepe. Una vez dejé el fuego de la estufa en bajo, mientras entraba un segundo al baño. Cuando regresé, el fuego estaba alto y la comida se había quemado. Solo estábamos el niño y yo en la casa, pero él negaba haber movido la estufa. En otra ocasión, mientras los tres estábamos cenando, mi hijo nos preguntó qué día había nacido, porque su amigo quería saber el día de su cumpleaños. Lo extraño fue que en ese momento nos contó que el cumpleaños de Pepe supuestamente era la otra semana y cumpliría 75 años. En ese momento mi esposo y yo nos miramos bastante extrañados. No parecía muy usual que un niño pequeño tuviese un amigo imaginario 70 años mayor que él. Entonces acordamos que era mejor hablar con un médico sobre esta nueva etapa de nuestro hijo, pues nunca antes había tenido comportamientos de este tipo y queríamos estar seguros de que su salud estuviera bien. Una noche, mientras arreglaba algunas cosas que habían quedado tiradas en la sala antes de ir a dormir, lo cual es algo recurrente cuando tienes hijos pequeños, encontré un reloj bajo la mesa del comedor. Era un reloj de hombre. Se veía algo viejo, pero se notaba que también era fino. Le pregunté a mi esposo si el reloj era suyo, pero lo negó. Por un momento pensé que tal vez estaba intentando jugarme una broma, pero en realidad parecía no saber de dónde había salido aquel objeto. En ese instante no le pregunté a mi hijo porque ya estaba durmiendo, así que por esa noche guardé el reloj dentro del armario. En la mañana siguiente, por alguna razón no sonó el despertador. Automáticamente me desperté y vi que era muy tarde. Todos corrimos para salir a nuestros deberes. Arreglé lo más rápido que pude al niño, pero esa mañana estaba especialmente inquieto. Decía que no podíamos salir de casa ese día. Le dije que teníamos que salir ya o llegaríamos muy tarde, pero insistía que no podía. Entonces empezó a gritar y a decir que tenía que ayudar a Pepe, quien estaba muy molesto con él. Yo, apurada por salir, intenté como pude calmarlo y convencerlo de que se subiera al auto. Al fin, en el camino entró en razón y dejó el tema así. Lo dejé en el jardín esperando que al ir por él en la tarde estuviera de mejor ánimo, pero no fue así. Ese mismo día, cuando pasé por él, una de las profesoras me pidió que habláramos un momento. Al parecer el niño había estado de mal humor todo el día y le había contado a la profesora que tenía un amigo nuevo que se había enojado mucho con él. La profesora estaba preocupada porque el supuesto amigo lo había tratado mal y había amenazado con hacerle daño. En ese momento me preocupé mucho. Le conté que era un amigo imaginario del niño, pero que hablaría con él al respecto. A esas alturas ya estaba muy preocupada por la salud mental de mi hijo. Ya habíamos acordado con mi esposo que él buscaría una cita con una colega especialista en niños pequeños. Así que ese día, camino a casa, intenté hablar con mi hijo para llegar al fondo de la situación. El niño empezó a decirme que no quería volver a casa, porque su amigo estaba muy molesto con nosotros. Intenté explicarle que su amigo no podía hacerle daño, porque no era real. Pero entonces él empezó a desesperarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me insistía en que sí era real.
que ni su papá ni yo podíamos verlo, pero que él estaba ahí. Estaba muy enojado por su reloj. En cuanto dijo esto, sentí que la presión del cuerpo se me bajaba. Tuve que detener el auto y estacionarme en una bahía que estaba muy cerca de donde vivíamos. Respiré e hice un esfuerzo por calmarme. Le pregunté a mi hijo sobre el reloj. Fue entonces cuando me contó que Pepe le había prestado ese reloj el día en que se conocieron, la tarde en la que fuimos al trabajo de su papá. Este ser se le había acercado, había empezado a hablarle y a decirle que podían ser amigos, pero que para poder serlo debía guardar su reloj. Según me contaba mi hijo, ese objeto era muy valioso para su supuesto amigo, porque lo había ganado en una apuesta cuando era joven, y a partir de ese momento se había vuelto su amuleto de la buena suerte, pues él creía que era un objeto mágico bendecido por un poderoso ángel. Me quedé muda por un momento. Sentí mucha impotencia por no haber descifrado antes lo que estaba sucediendo en mi propia casa. No sé de dónde saqué las palabras para tranquilizar a mi hijo, pero le aseguré que todo iba a estar bien. Después de eso le envié un mensaje a mi esposo, pues no me sentía capaz de ir sola con mi pequeña casa mientras ese reloj estuviese allí. Le dije que me llamara en cuanto saliera del trabajo y que nosotros íbamos a estar por fuera. Como no tengo familia cercana en la ciudad, decidí llevar a mi hijo al parque y a comer un helado mientras esperábamos a su padre. Cuando por fin me llamó, le conté todo lo que había pasado. Acordamos que él iría primero y sacaría ese maldito reloj de nuestro hogar. Nunca supe qué hizo con él, pero después de eso mi hijo no volvió a ver a ningún ser invisible. Decidimos llevarlo con un psicólogo, quien nos aseguró que no tenía ningún problema de salud mental. Nunca supe en qué momento fue que mi pequeño se encontró con este ser, pues por más que he repasado una y otra vez ese día en mi mente, no recuerdo haberlo dejado solo ni por un instante. Milena Crow es una periodista e investigadora de eventos paranormales. Milena entrevistó a una embalsamadora llamada Romina Yanes, con más de 20 años de experiencia, y lo que experimentó los dejará de cabeza. Una noche de octubre, a Romina le tocó hacer guardia junto a una chica nueva hasta el amanecer. Hacían sus prácticas en una sala a la cual llamaron la Sala Blanca. Ahí habían 10 camillas de acero. Se suponía que esa noche sería como todas, una noche tranquila. Romina y Patricia preparaban el cuerpo de un joven que habían llevado. Muy joven, por cierto. Al parecer habría muerto de una falla cardíaca. El procedimiento, como siempre, es abrir el cadáver y extraer todos los órganos. También se usa un tubo largo al cual llaman trocar. Todo lo que sale por ese mismo tubo es sangre, pus, heces fecales y orina. El olor que describen es horrible. La chica nueva era la encargada de hacer todo el proceso mientras Romina supervisaba el trabajo. Cuando notó que había terminado fue a verificar el trabajo, pero notó que la chica nueva no había aspirado la tráquea. Romina le preguntó que si estaba segura de haber terminado, y la chica sorprendida le dice: «Ay sí, olvidé la tráquea», por lo que Romina le dijo que no se preocupara. Esas cosas a veces en la práctica lo olvidaban. Entonces la chica volvió a la camilla y al aspirar la tráquea, «¿Sucedió?», pregunta Milena. «¿Qué sucedió?». Y Romina le responde: «Es un fenómeno muy común, pero descabellado y aterrador, y termina espantando a los novatos. Aún a mí con 20 años de experiencia me hace perder el control mental». Cuando se aspira la tráquea, se libera con el trocar unos gases que pasan por las cuerdas vocales del cadáver, y al liberarse salen como gritos fuertes. Se le llaman muerto parlante. Aún más que hablar, el cadáver lo que hace es gritar. A veces suenan como gritos de una mujer, y no cualquier mujer, sino una mujer aterrada. Esa noche fue la peor, ya que nunca había experimentado un grito como ese. Era profundo, aterrador, agonizante. Sonó algo más o menos así. Cualquiera que no supiese lo que pasaba adentro pensaría que el cadáver gritaba enfurecido y triste. Patricia cayó en shock, pero le expliqué por qué pasaba eso. Decidí darle a esa chica un descanso, por lo cual terminé de aspirar y maquillar el cadáver yo sola, dijo Romina. Aquella noche, después de eso, quedamos en silencio total. Solo se escuchaba en la morgue nuestros pasos al andar.
Le expliqué a Patricia que aún yo siendo profesional esas cosas me ponen nervioso, pero no podíamos sacar de nuestra mente aquel grito tan descabellado y de rabia. ¿Qué hicieron luego?, preguntó la periodista. Ya no había más que hacer, solo estaba el cadáver de ese chico, por lo cual fuimos a la sala de descanso. Ahí había una TV y una mesa para comer. Esa sala queda junto al cuarto de autopsias, así que fuimos allí a descansar. No había nada que ver en la TV, así que Patricia y yo decidimos dormir un rato. A veces parece absurdo para muchos y otros dicen que no son capaces de dormir al lado de un cuarto con cadáveres. Pero recuerden que las guardias en la morgue son hasta el amanecer. Por mucho que luche el cuerpo, el cansancio gana. Hacía mucho frío y la morgue estaba en completo silencio. Las chicas se arroparon y al rato ya se habían dormido. Eran más o menos las 2:40 de la madrugada, cuando Romina siente una mano en su hombro que la estremecía. Se levantó rápidamente y cuando vio, en el suelo estaba Patricia toda pálida, corriendo lágrimas por sus ojos y con un nudo en la garganta. Asustada, Romina intentó preguntarle qué pasaba, pero Patricia le tapó la boca y le dijo: «Shh, ¿escuchas eso?». Asustada, Romina solo escucha y dice: «No es nada, solo son sonidos de la morgue, una gotera, el tic-tac del reloj, la brisa por las ventanas». Romina estaba a punto de decir: «¿Ves? No pasa nada», cuando escuchó un grito sonar al lado del cuarto donde estaban ellas. Era el mismo grito de aquel joven que habían preparado. Romina se fue en vómito, su piel se puso de gallina, empezó a temblar y a sudar frío. Patricia estaba al borde del colapso nervioso. Nos abrazábamos y lloramos las dos juntas, decía Romina. Pensaba que iba a volverme loca, pero ese grito fue desapareciendo poco a poco. Empezamos a sentir que alguien arrastraba los pies hasta donde estábamos, y corrimos y cerramos la puerta. Pensábamos que alguien quería entrar, y fue cuando el grito se repitió. Allí desesperadas las dos en la puerta lloramos sin consuelo, ya que lo que sea que fuera eso estaba empujando la puerta. Patricia y yo sacamos fuerza de donde no teníamos, hasta que se hacían más fuertes los golpes detrás de la puerta. Ahí fue cuando Patricia alcanzó a ver los pies de un joven. Ella decía: «Es el muerto». Yo quería hacerme la fuerte hasta que asenté con mi cabeza y dije que sí. Y ahí Patricia dijo: «¿Será por esto?». Patricia había tomado del cadáver una pulsera y le dije que estaba loca. «Arrójalo», grité. Y al tirarlo por la puerta se calmaron los golpes y gritos. Al arrojar la pulsera por debajo de la puerta sentimos como si un saco de huesos se moviera y se retiraba lentamente. Al otro lado del cuarto solo escuchamos cómo se movían las camillas de acero. Fue aterrador y escalofriante. No pudimos dormir más, y al día siguiente nuestros colegas llegaron y tuvieron que tumbar la puerta. Aún no se explican por qué estaba tan maltratada por fuera. No pudimos decir nada al respecto. Estábamos asustadas y avergonzadas. Pero antes de ir a casa miré el cuarto. Y sí, allí estaba el cadáver del chico, tal cual lo habíamos dejado. Dice Romina que esa noche en su casa no pudo dormir. Estaba traumada y agitada. Al día siguiente decidió ir al sepelio del chico. ¿Tuviste el valor?, preguntó la periodista. Y Romina dijo que esa sería la única manera de tener paz. Cuando llegó al lugar miró todo el cuerpo. Y sí, ahí estaba la pulsera puesta. La misma que había robado Patricia. Pero me acerqué y miré que tenía grabado un mensaje el cual decía: «Con amor para ti, nuestro único hijo preciado. Te amamos, papá y mamá». Ese día Romina lo entendió todo, mas nunca se dedicó a ese mismo trabajo. Solo dijo: «No tomes jamás el regalo prohibido de un ser que ya no está en vida». Si este tipo de vídeos te gusta, te invito a suscribirte y darle a la campanita de notificaciones, ya que se viene más contenido similar. También estamos en TikTok y en Spotify, por si quieras echar un vistazo a esas plataformas. Sin nada más que agregar, por hoy me despido, pero prometo volver con más historias del mundo macabro.